Bienvenidos al aula virtual del curso de farmacología. Soy el docente Iván Restrepo, profesor de la materia, y hoy vamos a hablar de los principios de farmacocinética. Básicamente, mencionaremos los procesos de absorción y distribución de fármacos. Los objetivos de esta sección serán definir qué es farmacocinética, describir la absorción de fármacos, identificar los factores que afectan la absorción, describir la distribución de los fármacos y definir un concepto muy importante en la farmacocinética como es el volumen de distribución. ¿En qué consiste la farmacocinética? La farmacocinética es la rama de la farmacología dedicada a estudiar los procesos que afectan la absorción, la distribución, la eliminación y el metabolismo de los fármacos. Imaginemos un comprimido que se administra por vía oral. Una vez ingerido, ese comprimido llegará al estómago o al intestino, donde deberá cruzar el tapiz celular que recubre estos órganos para ganar acceso a la circulación sistémica. Ya en la circulación sistémica, el fármaco será distribuido hacia su sitio de acción o una fracción de él será eliminado vía orina o vía bilis. ¿En qué consiste la absorción de un fármaco? ¿En qué consiste la absorción de un fármaco? La absorción es el proceso de transporte del fármaco desde su sitio de administración hasta la circulación sistémica. Este proceso implica el paso del fármaco a través de membranas biológicas. Al final de este proceso, el fármaco alcanzará su receptor y podrá ejercer su efecto. Los factores que afectan la absorción de fármacos son el pH del compartimento. Dado que el pH determina la concentración de fármaco ionizado y no ionizado, esto estará determinando su paso a través de membranas biológicas. Recuerden, un fármaco ionizado no podrá atravesar una membrana de carácter lipídico. El flujo sanguíneo en el lugar de absorción también es un factor importante. Como ejemplo, un mayor flujo sanguíneo en el intestino favorece la absorción de fármacos en este lugar comparado con el mismo proceso en el estómago. El área disponible para la absorción es también un factor de consideración. Siguiendo con el ejemplo del intestino, la presencia de microvellosidades en este órgano aumentan el área de absorción y eso favorece que el fármaco pueda llegar hasta el compartimento vascular en este órgano comparado con el mismo proceso a nivel estomacal. Finalmente, el tiempo de contacto con la superficie de absorción es otro factor importante en este proceso. Si el tiempo de contacto con la superficie de absorción es corto, ocurrirá una baja absorción del fármaco. El segundo concepto que les mencionaba al inicio de la presentación es el proceso de distribución. Se define la distribución como el proceso en el que un fármaco se distribuye o difunde en los compartimentos corporales, bien sea tejidos o células, desde el compartimento vascular. Como se muestra en la figura, los fármacos que se administran por vía oral o por vía intramuscular deberán fluir desde estas estructuras hacia la circulación sanguínea. Esto es el proceso de absorción. Los fármacos administrados por vía intravenosa son directamente puestos en la circulación sanguínea. Por tanto, no se considera que ocurra un proceso de absorción cuando el fármaco es administrado por vía intravascular. Una vez el fármaco está en la circulación sistémica, podrá llegar a los diferentes órganos del individuo, como el cerebro, como el tejido graso o el sistema digestivo. Este proceso es lo que compone la distribución. Como les mencionaba, para recordar, los fármacos también pueden alcanzar los órganos de eliminación del individuo, como el riñón. Los factores que afectan la distribución de los fármacos son las propiedades físico-químicas de la sustancia, el pH del medio en el que se encuentra el fármaco, el flujo sanguíneo local, la unión a proteínas plasmáticas o tisulares y la presencia de barreras, como la barrera hematoencefálica o la barrera hematorretiniana. Un concepto muy importante en la farmacocinética y de aplicación clínica es el volumen de distribución. Se define el volumen de distribución como la cantidad de fluido en el cual está distribuido un fármaco.
Para entender mejor este concepto, pongamos atención en el dibujo que se presenta en esta diapositiva. Imaginemos que el individuo es un solo compartimento, representado aquí por este vaso. El individuo contendrá una determinada cantidad de líquido, en este caso agua, sobre el cual es vertido el fármaco. Una vez el fármaco entra en contacto con este líquido, se va a distribuir en todo ese volumen. Precisamente ese volumen es lo que vamos a definir como volumen de distribución. Para calcular el volumen de distribución tenemos que tener presente el concepto de concentración. Si ustedes lo recuerdan, la concentración se define como la cantidad de una sustancia sobre el volumen en el cual está distribuida esa sustancia. Por tanto, haciendo una pequeña operación algebraica, podríamos definir el volumen de distribución como la cantidad de fármaco administrado sobre la concentración de fármaco presente en ese compartimento. La interpretación farmacológica del volumen de distribución es la siguiente. Los volúmenes de distribuciones altos implican que el fármaco se distribuye mucho en los tejidos. Esto es, pasa desde el compartimento sanguíneo hacia los tejidos, los cuales son irrigados por la vasculatura. La segunda parte de esta interpretación es que los volúmenes de distribuciones bajos implicarán que el fármaco está confinado al compartimento vascular. Les recuerdo revisar el material sugerido en la hoja de ruta, lean los capítulos de los libros ahí sugeridos y por favor, si tienen alguna duda, nos comunicamos a través de los foros en esta aula virtual o mediante las sesiones de tutoría. Muchas gracias por su atención.